Ay, bueno, no es el último lunes, es el último el lunes. Y por eso vamos a dedicarnos a hacer un resumen de algunas cosas sobre las que, no queriendo hablar, mencionamos varias veces acá. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen de este año complejo y vertiginoso, lo que nos da la oportunidad de utilizar algo que los comunicadores y opinadores sí podemos y los gobernantes, pasado cierto tiempo, no, un espejo retrovisor. Porque nosotros debemos empezar por recordar que 2022 empezó con dos males vigentes aún, la pandemia del COVID-19 e Iván Duque como presidente, que durante su mandato encontró algunos de sus triunfos en la misma pandemia gracias al éxito de su plan de vacunación. Tanto el COVID como Iván Duque siguen ahí, el uno como la variante perro del infierno, el otro como la variante conferencista invitado, pero han perdido bastante en relevancia. Igual quedan los estragos de uno y del otro. Uno de los más notorios del gobierno pasado es Providencia, que fue destruida por el huracán Iota en 2021 y cuya reconstrucción Iota prometió Duque en 100 días, solo para no salir con nada. O alguito, que a veces es peor, casas con sobrecostos construidas a la cachaca, es decir, sin tener en cuenta el trabajo ni las formas de hacer de la gente de la isla, porque, ojo, la arquitectura ya se adaptó hace rato a las circunstancias climáticas de las islas del Caribe. La cosa es que en Bogotá no nos enteramos y aparentemente no nos importa, pero casi no habríamos de hablar de eso porque desde el comienzo se sabía que este era un año de campaña, porque Colombia, cuando entra en campaña, se olvida de todo lo demás. O bueno, tal vez no se olvida, pero deja todos los otros problemas como parte de los relatos de campaña y casi que todo vale y todo se vuelve un arma. O al menos eso pareciera si nos damos cuenta de que pasamos de Óscar Iván Zuluaga, ya antes perdedor en elecciones e investigado aún por el caso de Brecht, a Federico Gutiérrez, un tipo sin gracia, sin carisma, sin ideas, sin claridad en las cifras o realmente mucho que mostrar más allá de su tablet, y terminamos en el tiktoker Rodolfo Hernández, el único sugar daddy tacaño en la historia de los sugar daddies que quiso montar una plataforma electoral para hacer lo que muchos colombianos sueñan con hacer, que es darle poder a un argentino, en el caso de Rodolfo Hernández, Ángel Becasino, todo en nombre de su negocio. Un partido político que por su logo y su funcionamiento bien podría ser una de esas pirámides que se hicieron infelizmente famosas en los 2000 en el municipio de La Hormiga, Putumayo, y que, pese a que él está investigado por corrupción durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga, se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ah, bueno. Y con todo y eso llegó a segunda vuelta y con posibilidades. Si han visto que no hemos hablado del centro, es que no existe. Pero bueno, la derecha moderada de la coalición Centro Esperanza tampoco hizo gran cosa y quienes mejor se desempeñaron decidieron apoyar a Petro en segunda y ojo, no lo digo porque yo haya votado por Petro, que sí, lo digo porque el mismo Carlos Amaya, precandidato del Centro por el partido Alianza Verde, que decidió apoyar contra toda sensatez a Rodolfo Hernández, luego salió a admitir que se trató de un error. Pero el problema nunca parece estar en la calidad de los candidatos, aunque sea el problema. El problema siempre terminamos situándolo en la calidad de la campaña o en el lugar que nosotros decidimos que es el nuestro y así es muy difícil cualquier cosa. ¿Por qué tan cortico sobre Iván Duque? Perdón, pero es que esto es exactamente la obra más grande que nos dejó el presidente Tropipop en 2022, la destrucción, al menos parcial, del uribismo y el ascenso de un candidato inviable como Iván Duque, pero que ni siquiera tenía a su favor saber bailar, o carisma, o un partido verdadero. Al final, Petro quedó de presidente y Rodolfo se hizo senador solo para ir a tomarse una foto con Petro, hablar elogiosamente de él y luego renunciar a su curul, no sin antes poner a todo el mundo furioso y pretender cobrarle, además, a Marelén Castillo, su fórmula vicepresidencial, la plata que había acordado darle como remuneración por su papel en campaña. Y ojo, ahorita Marelén Castillo parece la persona seria de esa ecuación, o la adulta en el cuarto, como dice la gente, pero ella en campaña se vendía como una afrocolombiana sin resentimiento y que no propagaba la rabia como arma de campaña, buscando distinguirse como si fuera una afrodescendiente juiciosa, de quien fue la gran sorpresa, la muy grata sorpresa de esta campaña y de este año. La líder ambiental y hoy vicepresidenta de este país, Francia Márquez, gracias a quien las feministas no desecharon la campaña del pacto en favor de opciones más de centro, que en las consultas
acabó por superar cualquier expectativa y que, claro, ahora la tienen un poco relegada con respecto a la salvadora blanca del país, nuestra primerísima primera dama Verónica Alcocer, y está cursando en el Congreso el proyecto de ley para hacer el Ministerio de la Igualdad, del cual Francia Márquez sería cabeza, pero que tiene vacíos que valdría la pena atender, de los cuales hablamos en nuestro anterior episodio, para que no le estén dando un ministerio de discursos vacíos y le entreguen poder real, que es lo que haría menos importante que la primera dama tenga copada toda la agenda, o peor, que se quede trepada en ella. Y la primera dama, con y sin retrovisor, ha sido un tema complejo. Cuando no era el libro con las memorias de María Juliana, fue el documental, Mariana Juliana, de quien nadie se acuerda, fue el documental de los 100 días del gobierno Petro, que responde a la ansiedad que incluso hizo parte de los temas de este programa, por entregar triunfos tempranos, que es un tipo de ansiedad que suele dar como resultado frecuentemente una serie de discursos y rendiciones de cuentas, que en el caso del gobierno Petro era doblemente lo que habíamos de esperar porque, ojo, con Iván Duque teníamos una memecracia, es decir, que cuando el entonces presidente salía a decir alguna bobada disfrazado de policía o de cualquiera otro de los miembros de Paw Patrol, o a echarle jugo de naranja a un vaso de agua, o a hacer cabecitas, o se autoentrevistaba en la mitad de un paro nacional, nosotros nos moríamos de la ira, ¿no? Y llenábamos las redes de memes, muy buenos memes, pero a menudo esos memes acababan por formar una cortina de humo detrás de la cual Duque gobernaba, mal, pero gobernaba. De esa memecracia nos quedan ciertas herencias, sobre todo los amigues del presimeme que todavía ostentan cargos de gran poder, como Alexander Vega, el registrador cuyos contratos, como el que tiene la registraduría con la empresa popayaneja Emtel, siguen suscitando suspicacias y abriendo investigaciones, igual que en la época de elecciones, o la procuradora Margarita Cabello, que recibió de Ivancho 1.200, pues la huevonada de 1.200 puestos para entregar, y sigue ahí callada sin hacer mucho y obstruyendo algunos procesos, pero el principal de los amigues de Ivancho es el mejor amigo de todos ellos, Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, a quienes ustedes seguramente reconocen por sus videos bajándose de un helicóptero como si estuviera en CSI La Vega, o sus fotos mirando un mapa como si fuera Napoleón otra parte, o por sus escándalos desde la asignación de fiscales amigos al uribismo para que pidieran desestimar el caso contra Uribe, que tenía suficiente acervo probatorio, o la investigación sobre las cosas que sacó su esposa de la fiscalía, o el descubrimiento de que aprovechó viajes de trabajo para vacaciones, o el más reciente, el descubrimiento de que paga a sus empleadas domésticas con plata pública y que es el regalito que nos dejó el gobierno Duque y que sigue entregándonos risas y llanto, sobre todo llanto, pero que es ante todo otro meme gigantesco. Ese mismo meme que es la oposición actual, que está representada por los impresentables más impresentables de Impresentabilandia. Para empezar, esta señora, que dice cualquier cosa que se le viene a la cabeza y con eso le da para obnubilar a Julio Sánchez Cristo. O el otro señor que dice que la desigualdad no mata y que la educación sexual le ayuda a los violadores, o los que salen a escandalizarse porque sí y porque no, y el que miente sobre los impuestos a las pensiones y el de Salvación Nacional, pero que es lo que queda porque Petro muy astutamente se reunió con cada figura de la oposición. A uno lo sentó para oírle sus cositas y terminó desacreditándolo frente a una base votante ya escéptica. Al esposo de esa señora lo puso de negociador en la mesa con el ELN y lo puso a firmar además un negocio con el Ministerio de Agricultura para comprar tierras para redistribución, y a ella, a esa señora, la recibió, cosa que el anterior presidente nunca hizo, y acabó un poco con los memes. Bueno, en fin, pero ahora que no tenemos una memecracia, en cambio, tenemos una tremenda semiocracia, es decir, un gobierno de los símbolos. Y claro, están bien los discursos, y si las mesas de opinión en la radio quieren dedicarle a esos símbolos y a esos discursos tiempo de más, o si la gente en Twitter, que cree que yo soy un uribista enclosetado por criticar al gobierno, quiere emocionarse hasta las lágrimas con cada cosa que dice Petro, tenga sentido o no, o con cada iniciativa farolera que se inventa para poder dar otro discurso, están en todo su derecho. Yo solamente quisiera recordarles que un discurso es un contenido porque va por todas las plataformas, pero antes que cualquier cosa es un contenedor. Es decir, que hacer un hermoso discurso es lo mismo que hacer una vasija. Hasta que no se le ponga algo de sustancia adentro, está vacía. Y si le metemos demasiado esmero a una hermosa vasija, cuando eso se rompa, no quedará nada. Pasó con el florero de Llorente y seguirá pasando. Ni siquiera quedará algo de lo que lamentarse. Los discursos son vacíos hasta que se pruebe lo contrario, y esto aplica también a los logros que son y no son, pero también a las designaciones.
y a los vacíos como el de RTBC. Dentro de las designaciones y nombramientos los hay acertados como el ministro de Hacienda, que ha tenido que bandearse duro en medio de una crisis de inflación, ojo, global, y la devaluación del peso, que hace parte de un fortalecimiento del dólar que también es global, que empezó en 2018 y que sigue sin detenerse y va alcanzando, eso sí, niveles preocupantes y que los errores de comunicación del gobierno no ayudan. Y hay designaciones y nombramientos polémicos y los hay francamente malos, como pasa con parte del cuerpo diplomático, lo cual es muy preocupante, con la nacionalización express de la mejor amiga de la primera dama para meterla a la fuerza en un puesto, y pasa con el ministro de Transporte, comprobado plagiario. Dentro de los polémicos hay muchos, pero la que hasta ahora ha sido la más polémica ha sido la ministra de Minas, Irene Vélez, que tanto como un símbolo de los muchos privilegios a los que estaba acostumbrado un sector de la economía, y como estamos pregrabando, estamos apenas en el debate que se le está haciendo moción de censura, sin mucho futuro por las mayorías en el Congreso. Pero si además se compara esta ministra, que vino como una, no sé, outsider y a la cual le están dando palo en gran parte como una reacción de verdad a esos privilegios que tenía el sector de los hidrocarburos, a los que estaban acostumbrados y a los cuales por supuesto no quieren renunciar, pero a los cuales también están un poco renunciando en nombre de la economía del país, como pasa con la tributaria y como pasa con el fin de los subsidios a la gasolina. Y si comparamos ahora sí al último ministro al que se le había hecho moción de censura en el gobierno de Duque, es decir, el inefable Diego Máquina Tecnocrática de Guerra Molano, pues creo que queda pintado de cuerpo completo el cambio de relato que estamos viviendo en este año. Hoy elegimos precisamente en nombre de ese cambio de relato un tema que puede parecer un poco fuera de lugar o un poco fuera de su tiempo, pero que está en el centro de todo. El evento político más importante del 2022 siguió siendo, de alguna manera, el paro nacional de 2021. Lo es porque configuró las bases votantes que, tras mucho trastabillar y a pesar de los devaneos discursivos y la ferocidad del antipetrismo, acabó por elegir y poner en la presidencia a Gustavo Petro, que llegó con el mandato del cambio, un mandato que parece sencillo porque usando el retrovisor es fácil decir que hemos avanzado y que las cosas están mejores o que han cambiado, pero los desafíos no son solo muchos, son muy complejos. Amnistía Internacional publicó este pasado 1 de diciembre un informe titulado La policía no me cuida, que habla sobre las violencias sexuales y violencias basadas en género cometidas por la fuerza pública durante las jornadas del paro nacional 2021.